Hoy día, en la opinión de Orlando, ¿cuál es la diferencia entre teología, historia, ciencia? ¿Hay diferencia? Interesante. O sea, historia, ciencia. Tradiciones, teología, Okay. Creo narrativas. Sí, creo que es algo importante de analizar, porque cuando la mezclamos todas tenemos pues que tengamos problemas, ¿no? Nos confundimos bastante. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Así es, hermano. Okay. Hoy, en la opinión de Orlando. Tu opinión es importante. Correcto. Por eso nace la opinión de Orlando. En búsqueda, ¿no? La opinión de Orlando. Somos gente común. Que la gente, los cristianos dicen, esa gente murieron y se lo tienen merecido. Tu opinión es importante. Pero aquí podemos mirar a Haití. Tiene que pasar algo así tan desagradable para que aparezcan tantos millones de dólares. Somos gente común, con muchas opiniones. Esa condición que ocurrió en los días de Adán, que le dice que si comes de esta fruta vas a conocer el bien y el mal. Bienvenidos. No porque una persona allá arriba y que tiene una varita mágica dispone todo eso catástrofe. Simplemente en busca de la verdad. Hasta que llegó un día Controversial. Diferente. Bienvenidos. La opinión de Orlando. De regreso aquí en la opinión de Orlando. Es muy importante de que muchas veces encontramos narrativas en la Biblia y pensamos que es correcto. Bueno, nosotros estamos preparando hacer un pequeño análisis concerniente a Sodoma y Gomorra. ¿Es historia? ¿Es un evento que ocurrió? ¿Es un relato histórico? ¿Es una tradición que se escucha? ¿Es una narrativa? ¿Qué es? ¿Cómo podemos diferenciar lo que pasó en el Arca de Noé? ¿Es historia? ¿Ocurrió? ¿Se inundó todo el planeta? ¿O es una narrativa tratando de explicar algo? Interesante cómo lo estás analizando, porque muchas veces lo que pasa es que miramos, también es el punto siempre que llevamos de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces todo lo que está escrito ahí Tiene que ser cierto. tiene que ser cierto netamente, o sea, tiene que ser una historia que ocurrió fielmente. Y es ciencia también. Exacto, entonces creo que de ahí radica el ámbito de que no le damos cabida al relato, porque en el relato es que ahí está la enseñanza. Claro. La enseñanza va detrás de un relato. Por ejemplo, hay que decir una cosa y como un ejemplo sencillo, los refranes que usamos. Por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es cierto que los camarones se duermen y la gente se lo lleva. Exacto. Es un dicho, ¿no? Es un dicho y te está indicando de que tienes que ponerte pilas, que tienes que estar alerta a lo que está pasando porque algo está pasando. Exacto, pero en realidad bajo un dicho te están diciendo, te están dando una enseñanza. Eso ocurre también en los relatos bíblicos. Y mucho, eso es una tradición de antaño, que usaban historias para enseñar, para aclarar ciertas cosas, pero no quiere decir que fueron historias. Con respecto al Arca de Noé, es un relato que no es original del pueblo judío, viene de Babilonia. Hay unas escrituras más antiguas que hablan acerca de la épica de Gilgamesh, en la cual habla acerca de estos del Arca de Noé en ese tiempo. Pero es mucho más antiguo que la Biblia. Entonces, y si se ponen a leer el Génesis 1, 2, 3, son tradiciones que no son originales de los hebreos. Claro que ellos han tomado esa misma creencia y le han puesto su matiz judío, pero
tiene sus orígenes en otro pueblo. Y muchas veces nosotros hablamos que la ciencia no tiene que ver nada con la teología. Y es cierto, son dos cosas distintas. Son dos disciplinas muy distintas. Pero en el tiempo de antaño, ellos estaban forjando sus teologías o sus creencias acerca de Dios basado en la ciencia que ellos tenían. Ellos pensaban que el mundo el planeta estaba rodeado de agua. ¿Por qué pensaban eso? Porque llovía y no sabían dónde venía el agua. Y a veces llovía torrencialmente, en la cual pensaban de que se abrían unas compuertas en la cual el agua caía. O sea que pensaban que en realidad la Tierra estaba rodeada de agua y la atmósfera era como una bóveda en la cual la Tierra, que era plana, y un disco plano, el Sol se desplazaba y la Luna y las estrellas estaban en esa atmósfera. Eso era la ciencia de esos días. Un ejemplo también es las plagas. Las plagas, por ejemplo, de los insectos, de la langosta, que venían desde el horizonte. Y ellos las venían venir, por eso decían que esas plagas venían de parte de Dios, porque no tenían en su pensamiento, era la cúpula que estaba ahí. Todo lo que venía de un lado que no se podía observar por ellos mismos, entonces venía de Dios. Por eso hablaban de Dios mandando las plagas. Sí, y era una sociedad, una cultura que es basada en Dios. Hoy día se llamaría una teocracia. Correcto. Entonces las leyes son dadas por Dios. La ciencia está rodeada de dioses. Las leyes eran, si uno rompía la ley, uno estaba rompiendo una ley en contra de Dios. Era otro tipo de pensar. Con el tiempo nosotros hemos evolucionando, nos hemos dado cuenta de ciertas cosas que antes era inexplicable. Ahora entendemos qué es lo que hay detrás de esa atmósfera. Hay un espacio infinito que ellos ni se lo imaginaban, de que habían otras galaxias, de que éramos parte de una galaxia, el sistema solar. No se lo imaginaban. Y desafortunadamente ese pensamiento de que Dios era el que había escrito las Escrituras impidió que la ciencia florezca. En esos días, los filósofos griegos ya estaban contemplando de que la Tierra rodeaba alrededor del Sol. Ya estaban contemplando acerca de las estrellas que estaban más allá de la atmósfera. Ya entendían el movimiento de los planetas. Estamos hablando de 2.500 años atrás, pero parece que por la misma creencia errónea, pienso yo, y pienso que es evidente, paralizó la ciencia. La ciencia fue paralizada. Subyugaba entonces ese pensamiento religioso, estaba subyugando todo el desenvolvimiento de lo que es que no se podía cuestionar a Dios. Pero si Dios dice que es así, como ustedes van a decir que es otra cosa? Ya vemos a Copérnico y a Galileo, todos los problemas que tuvieron también por el mismo salto. Y desafortunadamente se conoce todo ese periodo como la época que no se podía. La ciencia estuvo dormant. Pero 500 años, hace 500 años empezó a florecer nuevamente. Y eso que hablas creo que tiene una importancia relativa a nuestra época, porque hay un ataque frontal a la ciencia hoy día. Sí. Cuando atacamos la ciencia, por ejemplo, vemos... Voy a cambiar un poquito del tema, pero es positivo en el mismo sentido. Cuando vemos a la gente es relevante porque cuando vemos a la gente atacando lo que es las vacunas, por ejemplo, hoy día. ¿Cómo tú vas ahora hace poco vimos el brote de measles ahí en Texas? Yeah. Una cuestión que estaba casi erradicada. Ahí. Entonces que estamos siendo irresponsables. Yo lo digo totalmente irresponsable cuando vamos en contra de la ciencia que nos ha hecho avanzar tanto.
Estamos viendo casos de tuberculosis hoy día, cuando ya casi estaba erradicada, cuando hay los procedimientos y las vacunas adecuadas. Y le estamos siendo, muchos padres están siendo como manipulados de ir en contra de la ciencia, por mismo también religión. La religión, la política, parece que ha habido como un merge ahí que es peligroso. En la política y la religión en realidad no se preocupan del individuo. Ellos se están preocupando de sí mismos, del mismo poder que ellos están buscando. Sí, el mismo clan y esa cuestión. Cuando vamos en contra de esa manera de lo que es la ciencia, estamos en puntos peligrosos. Lo vivimos en los Dark Ages, como dijimos, en los tiempos oscuros de nuestra historia. Y pueden venir esos tiempos oscuros, porque cuando tú te pones en contra de todo lo que te está dando pautas. Por ejemplo, hay gente que yo a mi edad he visto gente que tuvo lepra. Lepra se curó en los 70, por ahí. No debería de haber lepra. Exacto, pero vemos cuestiones de que si siguen en contra, vamos a ver un brote de enfermedades que ya estaban. Sí, hay mucha gente que tiene tuberculosis dormant. Exacto. Que lo tienen, ha sido expuesto, pero no les hace nada. ¿Qué pasa si... Exacto, esta cadena de ir en contra de los vaccines puede provocar a que veamos cuestiones que ya habían sido erradicadas antes, volverla a ver hoy día, por estar en contra de la ciencia. La variela, la viruela, cualquiera de estas enfermedades que están siendo expuestas ahora por el anti-vaccine, creo que es importante de comentarlo, ¿no? Ir en contra de la ciencia, en contra de todos los avances que la ciencia nos está dando, es peligroso. Y a veces... Y en el nombre de la religión. Sí, y a veces... O en nombre de Dios. Atacan a la ciencia y lo quieren ecualizar como si fuera una religión. Existe algo muy importante en la metodología científica, porque hablamos de ciencia, la ciencia dice eso. La ciencia está cuestionando y lo cuestiona todo. Hasta lo que ellos creen, han demostrado que es cierto, lo siguen cuestionando. Siguen buscando, siguen tratando de descubrir algo mejor, explicarlo mejor. Es una metodología científica que es razonable, es válida y nos beneficia a todos, porque si un científico ha descubierto algo o tiene una teoría que él piensa que lo ha descubierto, lo ha probado, pero para probarlo se tienen que hacer muchos experimentos y los experimentos tienen que repetirse los resultados para que sea algo que sea comprobado. Y de ahí sale otro científico que dice, no, la explicación no es esa, la que tú estás diciendo es otra. Este científico que dio la primera observación lo admite después de estudiarlo y es verdad, ustedes tuvieron razón. Algo que no se permite en la religión. Sí, porque están en busca de la verdad. Es una verdad absoluta. No se puede cuestionar lo que ya está establecido. Los dogmas establecidos no se pueden cuestionar. Sin embargo, en la ciencia sigue progresando, sigue evolucionando, siguen cuestionándolo, siguen tratando de probar y descubrir más y más y explicar mejor nuestro mundo. Hay una diferencia muy grande, creo yo. La teología son creencias que nos hacen, por la cual tratamos de explicar al Dios que no se puede probar, que no se puede ver, que no se puede... O sea que es como si fuera un estudio de la creencia humana, de lo sagrado, de lo espiritual, que es algo que no tiene que ver nada con la ciencia. Pero no podemos salirnos de los descubrimientos que se han hecho, tratando de ir en contra de ellos, forjando una teología que no tiene base. Sí, forzando teologías. Sí, eso es importante porque hasta estas culturas, estas comunidades de antaño, ellos se basaron en la ciencia que ellos conocían para forjar su teología. Nosotros debemos hacer lo mismo. Forjar una teología basada en lo que ya se conoce, en lo que ya se puede probar acerca de nuestro mundo. No podemos seguir insistiendo
de que la Tierra es plana. No podemos seguir insistiendo que el Sol se desplaza por la atmósfera terrícola de la Tierra. No podemos pensar de esas cosas, especialmente cuando ya está probado que no es así. Y están desarrollando como teorías de conspiración, como que nunca se fue a la Luna, cuando hay artefactos de la Tierra en la Luna que dejaron los viajes que se hicieron allá. Sí. Cuando podemos ver la Tierra del espacio. O sea que ya tenemos mucha evidencia para ir en contra de ella, ¿no? Sí, creo que es importante, ¿no? La ciencia no está... Es el punto, la ciencia no es enemiga de nosotros. No es la ciencia viene para ayudarnos. La ciencia es un estudio que va mejorando y mejorando. No está buscando nada más que mejorar o que buscar la verdad. Exacto, y si su creencia se siente amenazada por la ciencia, cuestionen su creencia. Exacto, estamos en problemas. Sí. Empiecen a tratar de descubrir por qué creen lo que creen. Eso es importante, creo yo. Interesante. Vamos terminando ya este video, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Les recordamos que si les gusta este contenido que estamos haciendo, no se olvide de darle like y suscribirse, ¿no? Nos ayudará mucho para continuar haciendo este tipo de cosas aquí. ¿Okay? Yo soy David Daza. Yo soy Alberto Adames. Y como siempre, mantengan la fe.